a esta nueva sesión de la Cátedra de Gestión de la Comunicación Interna y hoy vamos a estar estudiando y viendo durante esta semana 3 uno de los términos importantes de la comunicación y dentro de una empresa, como lo es la cultura organizacional. Entonces vamos a iniciar y vamos a comenzar viendo un poco sobre lo que es la cultura organizacional. Bien, para ello vamos a estudiar un poco de historia. Y cuando hablamos de cultura, o cuando hablamos y nos referimos de una empresa o de una organización, lo hacemos con la idea, ¿verdad?, de que esta organización está conformada por un grupo de personas. Entonces, es inevitable que toda empresa forma y tiene una cultura organizacional debido a esa personalidad propia que se crea y que es fruto de todas estas formas de ser, de hacer y de pensar de las personas que forman parte de esta organización o de un equipo, especialmente pues de los fundadores y de los líderes de la organización. Con el paso del tiempo, pues la cultura organizacional se vuelve fortalecida o va creciendo. Sin embargo, hay muchas veces esta cultura se desvirtúa porque hay un crecimiento también del personal dentro de la organización. Entonces, este término empezó a ser escuchado, ¿verdad?, o a ser tratado y estudiado en los años 1980. Sin embargo, se destacó más, especialmente al principio de los años 90. Y algunas disciplinas que tratan esta materia de la cultura organizacional es la sociología, la psicología y la antropología. Dentro de los autores que han permitido que la cultura, el término de la cultura organizacional y todo lo que conlleva pueda ir evolucionando y se vaya transformando, han sido Edgar Schein, Roger Harrison, Treven, Deal y Kennedy. Y algunas de las cosas que vamos a estar estudiando en esa semana pues son fruto de todo ese estudio y todo ese trabajo que estos autores han venido realizando durante la historia. Pero nos preguntamos, ¿qué es la cultura organizacional? ¿Qué es? ¿Para qué nos va a servir? Uno de los términos o el concepto de la cultura organizacional es que nos dice que es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan en los símbolos, los mitos, el lenguaje, los comportamientos y constituye un marco de referencia. Vean bien ahí donde dice, un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Entonces, la cultura organizacional es ese proceso entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido. Y ese fenómeno compartido son todos estos valores, todas esas tradiciones, esas políticas, esos comportamientos, esas creencias, esas costumbres que se van compartiendo entre los mismos miembros de la organización, a partir de lo cual también se genera un sentido de pertenencia. Entonces, todos estos miembros o todos estos elementos otorgan a todo este equipo o a todo este personal que conforma la organización un sentido para que ellos puedan interpretar la vida o la esencia de la empresa, de la organización, a la vez que constituye un elemento que permite distinguirlo, permite serlo diferente del resto de la organización. Entonces, esto viene a conformar una personalidad propia de la misma empresa, conformada por todo el personal. Entonces, los elementos de la cultura organizacional también están dados por los caracteres del entorno compartido, la tecnología, los hábitos, los modos de conducta, los cargos, las funciones que se realizan, las funciones que realiza las áreas dentro de la organización, los roles que tienen su personal, los ritos que se hacen, costumbres, las ceremonias, las rutinas, las redes de comunicación que se emplean dentro de la organización.
los sistemas de valores, los mitos y las creencias también. Entonces, la cultura organizacional contiene todos estos elementos con aptitud para construir, para transformar y para generar condiciones organizacionales, hallándose entonces en el dominio de las capacidades existentes del personal y también de la autoorganización. Entonces, todos estos elementos permiten que todas estas capacidades que ya existen dentro de la organización se vengan adoptando como propias y que permitan también ir transformando, ir construyendo y fortaleciendo esta cultura. Pero aquí nos podemos ir preguntando, bueno, entonces la comunicación interna, ¿cuál es el rollo de la comunicación interna dentro de todo este proceso de la cultura organizacional? Y cómo la comunicación interna se asocia con la cohesión cultural y se proyecta a ser generadora de su propia cultura. ¿Y cómo es eso, generadora de su propia cultura? La misma organización genera esa cultura. Entonces, el papel de la comunicación interna se vuelve aquí importante y se vuelve una base sólida que va construyendo también esta cultura. Entonces, las empresas, como ese espacio de interacción entre ellos mismos, entre las mismas personas que conforman esa organización, van generando esta cultura, van generando esta propia cultura. Entonces, esto quiere decir que es formadora de hábitos, de creencias, de modo de pensar, de comportamientos, de valores, entre otros componentes también sociales que conforman la organización. En este contexto, la comunicación interna es la base importante o es la base que activa esa consolidación y esa construcción social de la cultura de la empresa. Esto se produce a partir, ¿verdad?, de esta circulación de mensajes claves hacia los empleados. Esos mensajes que llevan implícito pues la misión, las funciones, los objetivos, los valores, la filosofía de la empresa, entre otros. Al mismo tiempo, la comunicación interna debe traducir esos mensajes y debe incorporarlos en el modo de actuar de la organización, en el modo de actuar de las personas dentro de la empresa, para que no haya ese problema de contradicción en el que tengamos una discrepancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, es bien importante que la comunicación trabaje esas estrategias o a través de esos canales de comunicación para que pueda resultar ser el motor de estas acciones o el motor de las acciones de las personas. Ya las tiene que motivar, las mantiene al corriente de los éxitos, de los fracasos, de los alcances de la compañía. Y también traza esas líneas de acción hacia los empleados. Entonces, se asegura que las metas y los objetivos organizacionales sean comprendidos también por el personal, sean comprendidos por todo el personal de la organización. Y aquí pues podemos ver dentro de este esquema que la cultura organizacional genera o se conduce a través de la aceptación de los objetivos y valores y la participación de la empresa. Ahí es donde la comunicación interna viene y desarrolla toda esta circulación de estos mensajes que permiten no solamente que sean aceptados, sino que también los empleados participen dentro de todos estos cambios y esas transformaciones y dentro también de la cultura. Entonces, la comunicación interna establece una forma de un compromiso por parte de los empleados con las formas de actuar de la organización. Y al mismo tiempo resalta un marco integrador de la cohesión social. Entonces, la empresa resulta, para el resultado, qué, cómo y cuándo. Todos estos factores determinan la forma de construir una cultura. Aquí es donde el papel de la comunicación interna se vuelve importante para poder comunicar qué pasa,
cómo se ha llevado o cómo se ha efectuado cierta situación y cuándo ha sucedido. Entonces, es bien importante que la comunicación interna contribuya a ese crecimiento de la organización. También no debemos olvidar que uno de los objetivos más grandes de la comunicación interna en la cultura de una empresa es fortalecer e integrar, ¿verdad? Todos esos elementos de la cultura dentro de una empresa, dentro de los diferentes niveles de la empresa. Entonces, ese es el objetivo de la comunicación interna, que tiene que ir fortaleciendo e integrando todos esos elementos. La cultura, pues, debe también apoyarse y ayudarse de la comunicación interna para generar el espacio participativo en el que se pueda consolidar los valores compartidos por toda la empresa. Por eso, la cultura organizacional no debe desligarse completamente de la comunicación interna, porque juntas trabajan y juntas van desarrollando y fortaleciendo esa participación y esa aceptación de todos los componentes sociales que conforman la empresa. Para lo cual también nos podemos ir preguntando, bueno, entonces, ¿para qué sirve la cultura organizacional? ¿Qué contribuye la cultura organizacional dentro de una empresa? Y para lo cual tenemos pues diferentes funciones de la misma. Y aquí podemos leer que define la visión de lo que la organización representa, ofrece a clientes, proveedores y diferentes stakeholders un valor agregado, o sea, algo que lo hace diferente también y del resto de las otras organizaciones. O el producto que ofrece tiene un valor totalmente diferente y extra quizás que otros productos también en el mercado lo puedan tener. Permite definir los límites políticamente correctos dentro de la organización. Y creo que ya lo hemos venido hablando en otras clases anteriormente, cómo esas políticas internas también deben ser parte y deben ser conocidas, analizadas, socializadas dentro de los empleados y colaboradores y colaboradoras dentro de una organización. Transmite un sentido de identidad y compromiso a los miembros de la organización, crea cohesión de los grupos de trabajo, la cultura y valores motivan al personal de la empresa, resalta la importancia de las personas, fomenta la formación de los líderes, promueve la creatividad y la innovación, interioriza los objetivos generales y la contribución a la organización, facilita la toma de decisiones, enseña a los nuevos miembros los modos correctos de pensar, sentir y hacer y estabiliza el sistema social. Entonces es bien importante que nosotros como comunicadores también conozcamos cuáles son las funciones de la cultura organizacional, porque eso también nos va a permitir trazar esas líneas dentro de nuestro plan de comunicación para poder alcanzar cada uno de esos objetivos, dependiendo de las necesidades internas que se tengan en la organización. Y para lo cual también es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos tipos de cultura organizacional. Y los tipos de cultura organizacional que vamos a estudiar a continuación se ha basado de un modelo de clasificación que realizó por uno de los autores antes mencionados, que es Roger Harrison. Y él nos muestra los tipos de cultura que podemos encontrar dentro de la organización. ¿Y por qué es importante conocerlos y aprenderlos como comunicadores? Porque también, como les decía, nos permite trazar ese plan o esa estrategia que vamos a utilizar conociendo el tipo de cultura que tenemos en nuestra empresa. Nos va a permitir generar todas esas herramientas que nos lleven a alcanzar pues, los objetivos y comunicarnos a esos stakeholders que tenemos dentro de la empresa. Entonces, los tipos son la cultura organizacional orientada al poder, la cultura organizacional orientada a las normas, la cultura organizacional orientada a los resultados y la cultura organizacional orientada a las personas. Para eso vamos a observar un video que nos muestra pues cuál es la cultura organizacional. A continuación vamos a ver este video para que podamos también nosotros aprender de esta cultura
de este tipo de cultura organizacional. Bien, hemos podido ver un poco más sobre hemos visto un poco sobre los tipos de la comunicación y perdón, de la cultura organizacional. Vamos a seguir compartiendo nuestra clase. Para que continuemos con estos elementos que estamos viendo sobre los tipos de cultura. Bueno, habían ahí algunos, son 4, ¿verdad? Los que podíamos ver en el video y los vamos a ir revisando un poquito uno por uno y hablábamos pues sobre la cultura organizacional orientada al poder y pues tiene el objetivo, es la competitividad empresarial. Por eso los valores y la cultura en general están orientados a destacar su posición en el mercado. Entonces, el liderazgo empresarial es su principal vertiente. Dentro de este tipo de cultura, ve al empleado como quien presta un servicio. Llama a formar grupos de trabajo entre los directivos de área únicamente cuando surgen problemas y fuera de esto, pues incidentes y el trabajo es individual. Y la información de cada área es privada. Esto es la orientada al poder. O sea que todo se gestiona a través de las áreas o de los liderazgos, ¿verdad? Y pues todo lo que se genera se vuelve de una forma privada. No hay mucho acceso hacia esta comunicación. Se centra en un sola área. Y bueno, la cultura organizacional orientada a las normas, este tipo de organización busca la estabilidad, este tipo de cultura busca la estabilidad y seguridad de la compañía, con un cumplimiento estricto de las normas y las reglas internas. Entonces, por lo tanto, es común que se apliquen sanciones a todo el que las infringe. Se apega a los procesos, a los protocolos, a los procedimientos para garantizar un funcionamiento correcto, por lo que establece también funciones y responsabilidades. Y luego, pues, la cultura organizacional orientada a resultados. El objetivo es la eficacia y la optimización de los recursos de los procesos laborales, es decir, que prioriza las metas a corto plazo y a fomentar el ahorro de los recursos, tanto materiales como humanos. Que sería
que se debería tener dentro de las empresas. Esta pues se centra en el desarrollo personal del equipo de trabajo. Esta fomenta pues los valores sociales, incita a la motivación y a la creatividad. También incluye y busca la satisfacción de los clientes y de los colaboradores también. Entonces, en la actualidad realmente muchas de las empresas han optado por cuidar a sus empleados y han migrado de todo este tipo de culturas organizacionales como que centraliza el poder en una sola persona o que se basa solo en el cumplimiento de las normas y de los resultados. Y ha migrado a una cultura organizacional más orientada al personal, más orientada a cuidar su recurso humano, a poder brindarles los servicios, las consideraciones como los principales representantes de la organización y como los principales representantes también de la marca. En esa cultura, pues la persona se vuelve el punto clave, ¿verdad? Y el principal motor de las funciones de la organización. ¿Y cuál es el rol del comunicador dentro de la cultura organizacional? El rol del comunicador es ser un profesional de la comunicación que aplique su formación, sus conocimientos, la experiencia de la gestión, la evaluación de la comunicación en es que también, junto con la directiva de la organización, define las políticas de comunicación que se expresarán en un plan estratégico y también es una persona que conoce en profundidad los objetivos de la organización y orienta todos esos procesos de comunicación a una estrategia general que aporte también, ¿verdad?, a la concreción de los mismos objetivos que se trazan. Entonces, ustedes ven el rol del comunicador o la comunicadora dentro de una empresa, una organización, es crucial y es muy importante porque aplica todos sus conocimientos y todos los procesos que se aprenden para diseñar, para gestionar, para crear estrategias comunicacionales que le permiten cumplir objetivos que también sean los mismos objetivos de la empresa o de la organización. Y le permite también ser ese canal o ese mecanismo directo para poder mejorar y generar mensajes que que haya una retroalimentación y una reinterpretación también por parte de los empleados y los colaboradores. Ahora vamos a ver un poco de algunos ejemplos que les traigo aquí. Con eso vamos a ir ya cerrando la sesión de este día para que nosotros también conozcamos que hay empresas que destacan por esa cultura organizacional que han desarrollado con sus empleados y empleadas, sus colaboradores. Uno de estos casos es Netflix, y no solo destaca en el ámbito del entretenimiento, ¿verdad?, como una de las aplicaciones o plataformas más exitosas, sino bien también en cuanto a lo referente de la cultura organizacional, lo cual ha sido fundamental para que también Netflix pueda alcanzar el éxito. Y una de las claves que Netflix ha empleado o ha trabajado para, y esas son las virtudes reales, los valores de la compañía, y no solamente deben sonar bien, sino que tienen que ser verdaderos, o sea, tienen que realmente hacerse, ¿verdad?, realmente vivirse esos valores, no solamente tenerlos en papel, sino más bien que sus empleadas los vivan y los sientan. Otro es el alto rendimiento que ha tenido, o sea, sino más bien uno de ellos tienen para alcanzar los resultados que se trazan. El otro punto es que sus empleados sepan desempeñarse con
transparencia, pero también permitiéndoles trabajar de la manera en la que ellos se puedan sentir más cómodos. Otro de los elementos es que mejora el contexto, menos control, o sea, crea un contexto de trabajo más adecuado, con estrategias, indicadores, metas, hay un feedback, decisiones transparentes, de manera de que sus empleados se sientan cómodos con ese estilo de trabajo. Otro es altamente alineados, ligeramente acoplados también. Los empleados deben estar alineados con la estrategia, con las metas, con los procedimientos, pero con otras tareas también que deben regirse por normas o reglas burocráticas, ¿verdad? Entonces, ellos definen algunas cuestiones más como alinearse a estrategias y metas y no meramente a esas normas y a esas reglas burocráticas que están muchas veces entorpecen ese proceso de trabajo. Y luego, pues, pagar el mejor sueldo, dar a los mejores empleados los más altos sueldos para retenerlos. Esto no tiene que ver con los puestos jerárquicos, sino que con las habilidades de cada colaborador. Entonces, rompe esa cultura de poder y luego, pues, promociona también y desarrolla también las capacidades de su equipo. O sea, no existe un plan de carrera. Crecen, realmente los empleados van creciendo, rodeándose de colegas competitivos, afrontando desafíos y logrando su desarrollo a través de la experiencia. Entonces, así es como Netflix ha logrado también ser una de las empresas con deseada, ¿verdad?, para ellos. Y vamos a ver un poquito sobre ese video. Netflix, por organizacional, es el secreto del éxito de Netflix. Vamos a proyectar a continuación un video para que podamos observar. Sino que también es un referente de cultura organizacional. En Netflix buscan que la empleada ponga en práctica competencias como la que logran resultados sobresalientes. El desempeño se mide por la capacidad para alcanzar creatividad, autodisciplina, libertad y responsabilidad. En lugar de quererlo controlar todo, los gerentes proporcionan estrategias claras, metas realizables y toman decisiones de forma transparente. En Netflix, los empleados están alineados a las estrategias y metas de la empresa. No se ciñen a normas burocráticas para realizar sus tareas del día a día. La remuneración en Netflix no se basa en los títulos, sino que tienen en cuenta los resultados finales. Pagan a sus empleados un salario superior al de la competencia para evitar la fuga de talento. En Netflix, los empleados se desarrollan rodeándose de colegas competitivos y afrontando grandes desafíos. Mejoran su desempeño a través de la experiencia, la discusión y la observación. Si te gustó nuestro video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Bien, esto es lo que hemos aprendido hasta hoy sobre la cultura organizacional. Si ustedes pudieron observar y escuchar, Netflix ha migrado a este tipo de cultura más enfocada a las personas, ¿verdad? Al equipo que conforma toda la empresa y toda la organización. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema, conversando un poco más en la sesión sincrónica que tengamos el día viernes. Así que les invito a que sigan leyendo, a que sigan investigando, a que sigan conociendo más sobre el quehacer de las empresas y el rol del comunicador interno de las empresas y las organizaciones. Vamos a tener un poco ahí una discusión sobre algunas empresas y
Y sí me gustaría que vayan empezando y vayan investigando un poco sobre esas empresas, ya sea dentro de El Salvador o empresas internacionales, donde podamos ir identificando los tipos de organización y los tipos también de cultura organizacional que tienen cada una de estas. Nos vemos y nos escuchamos pronto en la siguiente sesión.